Hola, nuevamente, qué gusto verlos. Gracias por invitarme. Para los que no están aquí, Pastor Andy, Sidney y los demás saludan también. Saludos también donde estén ustedes. Quiero agradecerles por esto y esta charla sobre generosidad. Aprendí la generosidad del hombre que me discipuló y también de mi esposa. Mi esposa empezó a dar el diezmo después de que nos convertimos al cristianismo hace 40 años. 6 meses antes de que yo lo supiera. Me casé con una mujer superior, así que me preguntaba, Jackie, probablemente deberíamos pensar en ayudar a la iglesia y llegar a los rincones del mundo a través de las donaciones. Y empezó a reírse y dijo, ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Y dije, no me di cuenta. Es uno de esos momentos que te hacen reflexionar, pero fue realmente genial. Quiero darles las gracias. Durante los últimos 7 meses ustedes nos han apoyado y lo han hecho durante un par de décadas. Pero como pastor del personal global, eso significa que hace 4 años teníamos 7 familias misioneras. Ahora tenemos 45 familias misioneras, están por todo el mundo y las adoptamos. Adoptamos misioneros, amamos a los misioneros. Lo que sucede es que vienen a nosotros y tal vez no han tenido una iglesia que los envíe, como ustedes, o una agencia que los envíe. Así que los adoptamos y los amamos. Amamos a los misioneros, por eso les brindamos ánimo, ayuda financiera, oración, formación de discipulado, lo que necesiten. Algunos trabajan en lugares muy remotos. Imagínense tener un ministerio donde se comparte el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, lo que hizo en la cruz, justo frente a una mezquita en Oriente Medio, ante la mirada de muchas personas jóvenes que se dedican a esta labor. Ellos son parte de nuestra familia misionera, ellos son a quienes en última instancia ayudan y apoyan, así que muchas gracias. Y todavía hay pueblos sin alcanzar, pueblos sin conexión con el Evangelio en el mundo. Y necesitamos ayudarlos y, en fin, gracias por su generosidad. Como gente que prioriza el reino, ustedes han participado en una serie llamada Primero el Reino. Y me encanta este tema. Simplemente me fascina. También necesitamos comprender claramente cómo encajan las misiones en esto. Esto es una iglesia muy misionera y necesitamos tener una mentalidad de primero el reino cuando se trata de alcanzar a los perdidos en todo el mundo. Claramente cómo encajan las misiones en esto. Esta es una iglesia muy misionera y necesitamos tener una mentalidad de primero el reino. Y saben, sé que esto va a sonar como una pregunta bastante simple, pero lo voy a hacer. Se supone que las misiones globales deben estar centradas en las personas o en Dios. Y piensa en esto. ¿Qué significa para nosotros ser personas que priorizan el reino? ¿Significa eso que las misiones se centran primero en los súbditos o el pueblo del reino? O se trata de quién es el rey y su derecho a reinar. Y miren, esto es lo que es el reino de Dios. Esto es lo que significa priorizar el reino. Significa reconocer que el reino de Dios no es un castillo rodeado de un foso ni un grupo de personas reunidas en un lugar geográfico. El reino de Dios se trata del reinar. Es lo que es el reino de Dios. Es lo que significa priorizar el reino. Significa reconocer que el reino de Dios no es un castillo rodeado. El reino de Dios se trata del reino de Jesucristo. Eso es lo que significa ser parte del reino, incluso cuando se refiere a, ya sabes, a tu relación personal con Dios o cómo entendemos la verdadera misión de Dios en el mundo. Las misiones en el mundo. Esto es difícil para nosotros, ya sabes, porque nuestra tendencia cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo, te ves a ti mismo y te estás preparando para tu día y las cosas que van a ser las prioridades de tu ajetreo de día a día. Está en nuestro ADN pensar primero en nosotros mismos. Esto es lo que Dios quiere cambiar. Permítanme darles un ejemplo. ¿Han visto alguna vez casos en los que la palabra de Dios se comparte como si fuera solo la mitad para beneficio o bendición de las personas? ¿Han visto eso? Y permítanme darles un ejemplo de por qué esto es difícil de superar. Y veamos esto primero. ¿Qué es esto? Dios le está hablando a Moisés. Moisés se le dice que vaya a ver a Aarón y le diga que proclame esta bendición sobre el pueblo de Israel. ¿No están de acuerdo en que la bendición de Dios es un tema fundamental en la palabra de Dios? Está presente en toda la Biblia. Dios es Dios y le encanta bendecirnos.
nos ama. Y no hay nada malo en esto. Entonces, se supone que Aarón debe ir a la gente y proclamar esta bendición sobre ellos para bendecirlos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y conceda su gracia. Que el Señor te mire con favor y te dé paz. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una tradición de la iglesia donde escuchaban esa proclamación sobre ustedes al final del servicio religioso? Sí, muchos de ustedes, ¿verdad? Y vienen de esas tradiciones, no hay nada de malo en eso. Aquí está la cuestión. Si nos detenemos ahí, recibimos esa bendición y seguimos nuestro camino, no es incorrecto hacerlo, pero es un poco incompleto. Hay más. Y quiero mostrarle otro pasaje donde se da la misma bendición, pero luego descubrimos por qué se da. Y aquí es donde empezamos a pensar que tal vez mi idea de misión y reino está más centrada en mí que en Dios. Salmo 67. Y este es muy bueno. Versículos 1, 2 y 7. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Lo ven? Es lo mismo. Pero luego dice, para que tu camino sea dado a conocer en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Y siguiente versículo, Dios nos bendecirá y todos los confines de la tierra le temerán. ¿Lo ves? Bendecidos para hacer una bendición. Entonces, aquí hay algo que toma la idea de recibir una bendición y explica por qué se nos da esa bendición, cuál es nuestra responsabilidad con ella. Y bueno, lo sabes con solo estudiar en Salmo 67, que es un salmo corto, realmente puede ayudarte a dar un giro de 180 grados, alejándote de una idea egocéntrica de ser una persona centrada en el reino, de poner el reino primero, para convertirte en una persona centrada en Dios. Ahora, te diré que en mi propia vida esta lección fue muy dura. Me convertí radicalmente a los 30 años, era alcohólico, y luchaba con todo tipo de problemas. Un pésimo esposo, padre. A los hombres que vinieron a compartir el evangelio conmigo no se lo pedí, ni siquiera lo vi venir, pero estaba tan destrozado espiritualmente que estaba preparado cuando llegaron. Así que como un mazazo me lancé al ministerio pastoral. Era misionero, o mejor dicho, me estaba preparando para hacerlo en el 99. Y mi hija Becky me dijo, bueno, ya han oído esta historia antes, me invitó a ir a Rusia con un grupo de chicos de la escuela cristiana donde vivíamos, pero estaba tan destrozado espiritualmente que estaba preparado cuando llegaron. Así que ya han oído esta historia antes y tengo que mentir, estábamos en una sesión de capacitación y había un tipo hablando ahí arriba y no me gustó lo que decía, no me gustó nada. Con el tiempo este tipo me cayó muy bien, porque el doctor Joel terminó siendo el oncólogo de mi esposa, el quien trató de mi esposa en 2007 cuando tuvo cáncer, y entonces él estaba allí arriba y acaba de leer este libro. ¿Y cuántos de ustedes conocen a Let the Nations Be Glad de John Piper? Algunos de ustedes han leído ese libro, es un libro de hace 30 años, no importa si no lo conocen, pero lo recomiendo mucho. Y este libro estaba basado en Salmo 67. Y él citó algo y me dijo, las misiones no son el objetivo final de la iglesia. Enseguida esto me irritó, pero luego dice que la adoración es la razón por la que las misiones existen, porque la adoración no existe. ¿Tiene eso sentido? No tenía sentido esto. Y me dije, ¿estás loco? La misión consiste en compartir el evangelio de Jesucristo con los perdidos, especialmente con aquellos que nunca lo han ido, y eso no está mal. Pero una vez más, la historia queda un poco incompleta. Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, reveló quién era Dios, nos rescató de la oscuridad para llevarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para ser reyes y convertirnos en personas que anteponen el reino de Dios. Él lo hizo, pagó el precio en la cruz para hacernos suyos. Espero que hayas confiado en Él. Pero mi amigo Joel continuó explicando que esto fue muy aleccionador y dijo, la adoración es lo primordial, no las misiones, porque Dios es lo primordial, no el hombre. Ahora empiezo a ver con claridad, a comprender que por primera vez
después de todo este tiempo, que la adoración es lo que impulsa la misión y también es su objetivo. ¿Tiene sentido? Cuando valoran al Señor, cuando aman a Cristo como ustedes lo hacen aquí, cuando anhelan glorificarlo y se encuentran en este estado de oración tan intenso, eso es lo que impulsa el motor que nos lleva al mundo a compartir el Evangelio y a alcanzarlo. Es un sentimiento abrumador de alabanza y adoración por nuestro Señor, no tanto la difícil situación de los perdidos. Fue difícil aprender que el objetivo final de las misiones es que ustedes están en misión todo el tiempo y ustedes, me refiero desde el área local aquí mismo en Kenosha hasta todo el planeta. Imaginen a Dios diciendo: quiero que todo el mundo se alegre de mi grandeza. Quiero que sean felices cuando yo sea glorificado. Eso no es un pensamiento muy egocéntrico, ¿verdad? Así que, por muy importante que sea nuestra salvación de la ira de Dios y por mucho que eso te motive a compartir con tus vecinos, a invitarlos a la iglesia, a unirte a un equipo de recorrer el mundo, lo que realmente importa es la gloria de Dios. Lo que Él busca de verdad es la adoración a Dios entre las naciones. Y quiero decirles que un día en el cielo, cuando estemos allí, cuando esta vida termine y estemos ante el Señor, ustedes serán los trofeos que glorificarán a Cristo en la eternidad. La gente se preguntará: ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Quieren saber cómo es? ¿Saben lo que hará en el cielo? Lo señalará y dirá: vean a los redimidos, vean a las personas que ha salvado, vean lo que he hecho por ellos. Así soy yo, este es mi corazón. Y revelará la gloriosa dignidad de alabanza y adoración de Cristo. Y lo adoraremos por siempre por eso. Ustedes son como trofeos de gracia. Y me encanta eso. Fue una lección difícil de aprender. Estaba en formación como misionero cuando la escuché. Cambió mi vida, mi forma de pensar. ¿Has oído hablar de John Stott? Mis mayores héroes son en su mayoría tipos famosos que ya fallecieron. Fue pastor, de hecho, predicador y misionero en Londres. Y lo que me encantaba de Scott era su firme compromiso con la gran comisión. Incluso a los 90 años, seguía teniendo una enorme pasión por las misiones y por el mundo con el Señor, por supuesto. Pero escuchen lo que dice Scott, este pastor predicador. Fue evangelista y misionero y dice lo siguiente: el motivo más elevado de un misionero no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que sea, ni el amor por los pecadores que están alejados y perecen. Por muy fuerte que sea ese incentivo, especialmente cuando contemplamos la ira de Dios, y adivinen qué, el celo, un celo ardiente y apasionado. ¿Por qué? Por la gloria de Jesucristo y su imperio, también conocido como reino. No es algo maravilloso, es una visión del reino centrada en Dios, convertirse en una persona que prioriza el reino, y aquí es donde Dios quiere llevarnos. Un par de versículos más sobre esto y luego les compartiré algunas historias. Esto es lo que dice Isaías 43. Este es uno de los versículos que vino a mí hace un par de años, 20 años, cuando me preguntaba cuál era mi propósito en la tierra y para qué nos creaste. Y aquí dice, escuchen estos versículos, amigos: diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que llevan mi nombre y son creados para mi gloria. Yo los formé, de hecho los hice. Versículo 21. El pueblo que formé para mí proclamará mi alabanza. Ustedes se dan cuenta de que no se pertenecen a sí mismos, que fueron formados con un propósito que va mucho más allá de sus prioridades de hoy. Dios está formando un pueblo para sí mismo y nos hizo con el propósito de adorarlo. El día que Jesucristo entró en tu vida, confiaste en Él por lo que hizo por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años. Confiaste en Él, ¿verdad? Espero que sí, espero que lo sigas haciendo. Llegas a comprender que Dios me creó principalmente para alabar
Y cuando me extravié, me redimió para que pudiera ser restaurado a una vida de alabanza eterna. Esa es la razón de nuestra existencia. Creo que Salmos 79:9 también lo expresa muy bien. Dios de nuestra salvación, ayúdanos para la gloria de tu nombre. Rescátanos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Y lo ves? Lo que realmente hace todo para su gloria es el Señor Dios Todopoderoso. Sé que has perdido amigos, sé que hoy podrías estar aquí pensando en quién es Jesús y qué hacer con lo que te ofrece hoy. Sé que hay personas con las que te sientes motivado a salir y compartir porque están perdidas, porque su futuro es sombrío, oscuro y eterno. Y sin embargo, el Señor dice que aquí es cierto, pero es incompleto. Yo te creé, yo te ayudo, expié tus pecados por mi gloria y por mi nombre. Y tiene sentido, pero quiero decirles que Dios no es un ególatra. No lo es. Él no canta canciones y se mira al espejo. ¿Ustedes hacen eso? Se miran al espejo y piensan que se ve bien, se sienten bien consigo mismo hoy, se ven seguros y están listos quizás para irse. Jesús no es un ególatra. Él es Dios. Es un Dios eterno. Él no es como nosotros. Él es diferente en todos los sentidos imaginables. Entonces, si Él es Dios, si verdaderamente es Dios, ¿puede acaso poner sus miras en algo más bajo que su propia gloria y fama en el mundo? No puede, ¿verdad? Eso es lo que debe hacer. Siendo Dios, tiene que aspirar al bien supremo. Su gloria a nivel mundial es el bien supremo. Ahora espero que lo que estoy a punto de compartir con ustedes les resulte entretenido. Sé que mientras me preparaba como misionero para servir en Rusia y Ecuador, estas cosas me sorprendieron. Estas no son las únicas historias que lo demuestran. Pero mi madre era genial. Me crié sintiéndome perdido hasta los 30 años. Me crié en una iglesia tradicional donde aprendí todas estas historias en la escuela dominical. Así que estoy aprendiendo estas historias en la escuela dominical y me estoy familiarizando en ello. Y creo que hay una moraleja en cada historia que pueda aplicar a mi vida. Y la hay. Pero en cada una de estas historias, y estas no son las únicas 5, Dios comparte al final por qué hace todo lo que hace. Por qué hace lo que hace con respecto a las misiones, con nosotros, con la humanidad, con mujeres y niños. Entendamos lo que le importa más que nada. Repasemos algunas de estas historias conocidas. El Moisés y Faraón. Entonces piensen en esto. A Moisés se le encomendó ¿qué? Ir y traer personas que habían sido esclavizadas durante 400 años para sacarlas de Egipto. Dios tenía planes para su pueblo, se habían multiplicado. Y bueno, cuando el pueblo de Dios huyó originalmente a Egipto, había un faraón bastante bueno allí y José estaba allí mismo en el liderazgo y el faraón amaba al pueblo y dijo, adelante, tomen lo mejor de la tierra y hagan lo que quieran con ella. Pero pasan estos siglos, ese faraón se fue, José se fue y de repente tenemos un nuevo faraón en la ciudad. Y a Moisés se les dice que guíe al pueblo, pero este faraón no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Éxodo 5 nos dice cómo es este faraón. Más tarde Moisés y Aarón fueron y le dijeron al faraón, esto es lo que dice el Señor, dejaré a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto. Versículo 2, pero faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca dejando ir a Israel? No lo conozco y además no dejaré ir a Israel. Entonces, ¿sabes lo que pasa después? Dios se enfrenta a los dioses de Egipto. Hay 10 plagas, pero el corazón de Faraón está endurecido, no importa cuán mal se pusiera. Este hombre no se rendiría, pero finalmente sabemos que Moisés salió de Egipto con su pueblo y se fueron y hubo victoria allí. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendemos de eso? ¿Por qué Dios endurecería el corazón del faraón? ¿Por qué lo haría? ¿Qué podemos aprender de Moisés y su valentía sobre guiar a la gente en libertad?
se enfrentará al maligno, ¿no es verdad? Podemos aprender todo tipo de lecciones sobre cómo liderar, cómo confiar en el Señor, cómo ayudar a la gente a liberarse de la esclavitud. Podemos aprender mucho sobre cómo se ve el mal y cómo reconocerlo. Pero ¿es eso realmente lo que Dios busca? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió este difícil tiempo de prueba entre Moisés y el faraón y el pueblo de Dios? Veamos en Éxodo 9. Vamos a descubrir si hay algo más de lo que parece. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levántate temprano por la mañana y preséntate ante el faraón. Dile: esto dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez voy a enviar todas mis plagas contra ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces escucha ahora y sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. En este momento podría haber extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga, y habría sido borrado a la faz de la tierra. Sin embargo, te he dejado vivir con este propósito, para mostrarte mi poder y dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Por eso Dios hace todo lo que hace. Por eso debemos tener esta presente cuando se trata de la misión y nuestro propósito aquí en la iglesia. Nunca escuché esa parte cuando aprendí esta historia en la escuela dominical, pero ahí está. Permítame hablar de Sasha Krukov. Tengo algunos amigos rusos, fotos y una breve historia que quiero contarles sobre esta persona. Echemos un vistazo a Sasha. Este es mi amigo Sasha, que Andy conoció cuando estuvo allí. Imagínate que eres un buen chico, tienes un accidente de carro y el accidente es tan grave que todo tu cuerpo está destrozado por el dolor. Entonces empiezas a tomar analgésicos recetados por el médico y te vuelves adicto a ellos. Puede pasar, ¿verdad? Sasha está tirado junto al río Neva en San Petersburgo, Rusia. Está tirado allí, drogado por culpa de estas drogas. No es algo que pretendía hacer, pero ¿quién lo haría, verdad? Y unos chicos de la iglesia lo encuentran, lo recogen y lo llevan al centro de rehabilitación de la iglesia y primero lo desintoxican. Así que Sasha está pasando por la desintoxicación. Eso es terrible. ¿Sabes lo que hacen en Rusia? Te dejan inconsciente durante una semana, te ponen en coma y te limpian la sangre. Y cuando despiertas, básicamente tienes una nueva oportunidad en la vida. Luego pasó rehabilitación y después dijo: no quiero irme, no quiero ir a ningún lado, quiero conocer a este Jesús. Así que conoció a Cristo a través del Evangelio y se formó como discípulo en Disciple Maker. Lo enviaron a Kursk, Rusia, donde yo trabajé mucho. Allí fue donde lo conocí, trabajé bastante allí. A lo largo de los años, ahora pastorea una iglesia y dirige un centro de rehabilitación. Él es pastor allí, fundador de iglesias, y junto a su iglesia hay un hermoso centro de rehabilitación donde acuden personas con adicciones. Cuando hablamos de la gloria de Dios con quienes están en la ruina, cuando hablamos con Sasha y sus líderes sobre la gloria de Dios, es hermoso verlos iluminarse y vivir sus vidas y su ministerio con ese propósito. Son compasivos con quienes sufren, con quienes están en rehabilitación y sienten empatía. Ellos mismos fueron uno de ellos. Pero más que eso es que Dios quiere darse a conocer en toda la tierra y por eso viven allí. Mi amigo Sasha, David y Goliat. Aquí hay otro. Todos conocen la historia. Están los israelitas en un lado de la montaña. Están los filisteos en el otro lado. Este tipo va caminando, un campeón. Mide casi 3 metros de altura. Probablemente no habría podido levantar. Y mira, ¿y quién quiere desafiar a esta persona? Nadie. ¿Quién es este impío filisteo que blasfema el nombre de Dios?, dijo David. Nadie aquí quería oír eso de ese pequeño. Incluso lo intentó. Y un chico, David, dice nuevamente: ¿quién es este impío filisteo que blasfema el nombre de Dios? Estaba dispuesto a ir a la lucha contra él. Se prueba la armadura de Saúl. ¿Alguna vez has visto un niño pequeño
en casa a probarse algo tuyo. Sí, se la pone en la cara. Ese es de David. Entonces, no puedo usar esto, dice. Lo deja en el suelo y sale con unas piedras y una onda. Y derrota a ese tipo. Así aprendemos lecciones. Como que Dios también luchará contra tus enemigos. ¿Quiénes o qué son los gigantes en tu vida que requieren fe? Una fe como la de David para afrontar cosas que son mucho más grandes de las que puedes imaginar. Es ese Dios que estará ahí para ayudarte. Grandes lecciones, ¿verdad? No está mal, pero un poco incompleta si consideramos lo que realmente sucedió aquí en 1 Samuel 17:45 y 46. Escucha, David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las filas de Israel, lo has profanado. Y el siguiente versículo, hoy el Señor te entregará en mis manos, hoy te derribaré, te cortaré la cabeza y daré los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque entonces todo el mundo sabrá que Israel tiene un Dios. ¿Ya habías visto eso cuando leíste la historia? ¿Lo aprendiste así en la escuela dominical? ¿Que el mundo lo sabrá por lo que pasó allí? No es solo Dios derrotando a tus gigantes. Él está derrotando a los gigantes porque Él es quien es y porque quiere ser famoso en el mundo. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Lisa. Si miras la siguiente foto, verás que es la mujer que está a tu derecha, la ves ahí. Estas personas pertenecen a un grupo étnico del norte de Mongolia, en el sur de Siberia, Rusia, llamados buriatos. Son como 400.000 de ellos, todos son descendientes de Genghis Khan, y Larisa era una de ellas. Nunca había oído hablar de Jesús, no sabía que existía un Dios. Larisa, puedes ver los picos de las montañas detrás de nosotros, se llama la montaña Sion. A eso adoraba Larisa, adoraba las montañas y a sus ancestros muertos. Era chamánica y budista, así que sabíamos que como no tenía ningún concepto de Dios, teníamos que empezar con la creación e ir despacio y avanzar poco a poco. Y bueno, estábamos en una sala con unos 10 profesores y de repente el Señor descendió y redimió y transformó a esta mujer. Recibió el Evangelio y se convirtió en una persona radicalmente renacida. Y dijo, han venido hasta el otro lado del mundo para compartir esto. Era nuestro 5º año allí. Todavía no habíamos visto a ningún converso y dijo, bueno, no me extraña que hayan venido tan lejos. Él es más glorioso que nuestras montañas. ¿Me estás diciendo que creó esas montañas con una sola palabra? Y quiero conocerlo. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que le pasó a Larisa. Su marido, creo que ya conoces esta parte de la historia de Larisa, la echó de la casa y la obligó a vivir en el granero. Al final la dejó volver porque en realidad no había nada que reprocharle a Larisa. Entonces se fundó una iglesia en su casa. Y allí en su pequeño pueblo, en el arco del valle de Tunca, en un lugar donde no había iglesias, se convirtió en una persona que priorizaba el reino de Dios. Es una mujer audaz y amorosa. No tiene reparos en compartir las buenas nuevas. Y el Señor estableció su primera iglesia en un lugar donde el Evangelio nunca se había escuchado antes. Su introducción a quién era Jesús fue cuán glorioso y querer vivir para su gloria. La tercera historia es Daniel en el puesto de leones. Aquí vamos de nuevo con nuestra historia que conozco. Conocemos esta historia. Había un tipo llamado Darío. Era rey en ese momento y Daniel estaba en cautiverio. Pero estaba abriendo su puerta, su ventana al Señor y orando 3 veces al día de frente a todos al único Dios verdadero. Él era comisionado. Darío lo había convertido en uno de sus 3 hombres de confianza y luego habían 120 trampas que funcionaban para los comisionados. A ninguno le gustaba ni él. Tenemos que encontrar la manera de acabar con este tipo, decían. Nos están haciendo caer mal a todos, así que van al rey y le dicen, oye, Darío, tenemos una idea. En los próximos 30 días nadie podrá inclinarse, adorar ni rezar a nadie más que a ti.
¿Y qué piensas? Eso realmente le halagó el ego, pero la ley de los mes y las persas en aquellos tiempos cuando se promulgaba una ley era irrevocable, no se podía cambiar. Así que él promulga esta ley, ellos promulgan esto, y Darío la adora porque está en ese preciso momento mientras la acarician. Y bueno, David claramente o Daniel van a seguir adelante y quebrantar la ley. Él continúa orando y siguen enfrentándose a Dios y lo han atrapado. Así que ahora tiene que ir al foso de los leones porque eso es parte de la ley. Así que lo arrastran allí y Darío buscaba todas las maneras posibles de liberarlo. Pero no podía hacerlo por la ley. Así que Daniel es arrojado allí y Darío está dando vueltas día y noche toda la noche. Él no podía vivir con lo que había hecho, tampoco había nada que hacer. Así que en la primera hora de mañana, este rey de todos los reyes, era el hombre más conocido del mundo, conocido en ese momento, así de conocido era Darío. Así que miren esa plataforma que tiene. Y sale Daniel ileso, las bocas de los leones han sido cerradas, mantenidas cerradas, sale de allí y dice, vive para siempre gran rey amigo, no dice nada malo. Y sin embargo fue Dios quien me protegió. Y supongo que la lección para nosotros es que si te encuentras en una situación desesperada, si te encuentras en una situación en la que no tienes control sobre lo que va a suceder, he estado en esas situaciones muchas veces, simplemente confiamos en el Señor y velamos y oramos por su liberación, ¿verdad? Hay algo más. ¿Qué dijo Darío? ¿Qué hizo como resultado de la liberación de Daniel? Veamos Daniel 6, 25-27. Escuchen lo que Darío está haciendo aquí. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, y él tenía influencia, que su prosperidad abunde. Decreto que en todo mi reino la gente tiemble de temor ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio no tiene fin. Él rescata y libera, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra, pues rescató a Daniel del poder de los leones. ¿Acaso has oído a alguien hablar con tanto entusiasmo sobre estos hermosos atributos de Dios como el rey Darío? O sea, él glorificaba al Señor por todo el mundo. Pero por eso Dios hizo todo con Daniel y con Darío. El foso de los leones, la ley y todo. Dejó que estas cosas sucedan porque quieren magnificar su propio nombre en el mundo. Y bueno, quiero contarte sobre este siguiente tipo. Esta siguiente figura es Boshiki. No sé cómo pronunciarlo bien. Pero miremos esta foto. Pensó que esto era muy gracioso. Su nombre es Boris. ¿Sabes qué caricatura veía cuando era niño? Boris y Natasha. ¿Se acuerdan? Era una caricatura política. La vimos en los años 60. Y bueno, él parece y pensó que yo iba a matarlo. Eres norteamericano, estás aquí para matarme. No estoy aquí para matarte, solo necesito que me lleves. Estamos aquí para compartir algunas buenas nuevas. Entonces me dijo, ¿qué quieres compartir? Y le hablé de Jesús y él escuchó con mucha atención. Pero él es uno de los 15,000 de su clase en la ciudad de Belgrad, una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, donde un solo, el 0.00 casi nada de los 15,000 tienen permiso oficial para hacer lo que él hace. El resto no, pero lo hacen de todos modos. Y me refiero a los taxistas. 15,000 taxistas en una sola ciudad ganan alrededor de más de $1,000 al mes. Una vida buena, muy buena. Así que cuando nos llevaba a nuestra siguiente cita, yo estaba en la iglesia bautista central de Belgrad. Íbamos a nuestro siguiente destino. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo con él, así que le hablamos de Jesús lo más brevemente posible. Fue un momento maravilloso. Le dimos una Biblia. Sabía que nunca lo volvería a ver. Bueno, más tarde estábamos en esta casa, después de un par de contactos, y mi amigo Sergey agarró su teléfono y dijo, 1 minuto, Don, tengo que tomar un taxi. Adivinen quién apareció. Era Boris.
Hola, me alegra verte de nuevo. Y podemos profundizar con él, presentarle a la gente de la iglesia y simplemente ver cómo empezaba a irradiar alegría y brillo. El Señor me alcanzó mientras estaba en el trabajo conduciendo mi taxi ilegalmente, y sabes, y un tipo que pensé que estaba aquí para matarme estaba aquí para amarme. Quiero conocer a este Dios, quiero saber cuán glorioso es, y esa es la vida que ahora vive mi amigo Boris. Dos más. Hablemos de esto que quizás sea un poco menos conocido. Este es Ezequías y el querubín del Senado. Ezequías fue descrito en la Biblia como el rey más grande que jamás haya existido. No hubo antes ni después. Y la razón por lo que dice es por lo piadoso que era este hombre. Israel ya estaba en cautiverio y él era el rey de Judá. Y ahora los asirios habían tomado todas las ciudades de Judá y estaban allí mismo. ¿Qué harías si fueras el rey? Este hombre envió a alguien diciendo, ¿crees que Dios te va a ayudar? ¿Cómo ha ayudado a Dios a alguien más? Mira lo que le hicimos a Israel. Así que estaba argumentando. Entonces Ezequías entró al templo y buscó a Dios y envió un mensajero para que hablara con su amigo el profeta Isaías. Y sí, él estaba orando en esta oración. ¿Y qué oración tan increíble? ¿Quieren escuchar la oración de Ezequías cuando estaba allí? Segunda de Reyes 19. Escuchen esta oración de Ezequías. Ezequías tomó la carta de las manos del mensajero, la leyó y luego subió al templo del Señor, la extendió delante del Señor. Entonces Ezequías oró ante el Señor: Señor Dios de Israel, entronizado entre los querubines, tú eres Dios, solo tú de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Escucha atentamente, oh Señor. Abre tus ojos, Señor, y mira. Oye las palabras que el querubín del Senado ha enviado para burlarse del Dios viviente. Señor, es cierto que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, han arrojado a sus dioses al fuego, pues no eran dioses, sino hechos por manos humanas, de madera y piedra. Así los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su poder. ¿Y qué, amigos? Para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, Dios nuestro, solo tú lo eres. ¿Qué busca Dios? ¿Cuál es su razón para hacer todo esto? Cuando escuchas esto, ¿sabes lo que pasó después? Mira los versículos 35 y 36. Ve lo que Dios hizo esa noche. El ángel del Señor salió y mató 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando la gente se levantó a la mañana siguiente, allí estaban todos los cadáveres. El rey de Asiria se levantó del campamento y se fue. Regresó a casa y vivió en Nínive. Entonces vemos lo que pasó, vemos cómo Ezequías fue liberado. ¿Qué aprendemos acerca de la oración? ¿Qué aprendemos acerca de presentar lo imposible ante Dios? Pero ustedes leyeron y escucharon en esos versículos anteriores por qué Dios lo hizo, para que solo ustedes fueran conocidos en toda la tierra. Y nuevamente todo lo que Dios hace, incluyendo las misiones. Nosotros, como personas que priorizan el reino, hombres y mujeres que priorizan el reino, necesitamos entender que esa es su primera prioridad y por lo tanto debe convertirse en la nuestra en todo lo que hacemos. Permítanme contarles un poco sobre Alesia. Aquí está su foto, es la niña derecha. Tenía 15 años, ahora tiene 30. Tuvo un padre abusivo y su padrastro no era mejor. Él era abusivo, ambos eran abusivos, así que cuando vino con nosotros a los 15 años para servirme como intérprete, es una intérprete realmente buena. Lloró todo el tiempo y le dije: cariño, ¿por qué lloras todo el tiempo? Porque por fin los hombres me tratan como siempre he deseado, como creo que debería ser la forma correcta de tratar a alguien. Lloro porque no puedo creer que existan hombres así que me traten con respeto. En aquel entonces ella no era creyente y oramos para que Dios pusiera en su vida una mujer de la iglesia que la amara y la guiara, y así fue. Y lo hizo. Y Masha comienza a ayudar a Alesia a recuperar su fe en Dios y se acerca a Cristo, confía en Él, y Masha continúa guiándola. Y
Y luego aparece un joven llamado Nikita, hijo de Masha. Y de repente empiezan a atar cabos. Nikita ama a Alesia y viceversa. Terminaron casándose y ella ahora tiene 30 años. Y han estado ella completamente restaurada y sirviendo en la iglesia en Bulgrad también como líderes juveniles. Y tiene un gran corazón para Dios. El chico que tomó mi lugar en Rusia, su nombre es Eric McMullen. Eric habla ruso con bastante fluidez, pero todavía está aprendiendo el idioma. Así que cada semana se conectan a una videollamada de Zoom y Eric le enseña mejor inglés y ella le enseña mejor ruso. Así hacen eso todas las semanas y esa es una muy buena chica. Ella vive para la gloria de Dios. Y tengo que ver esto. Esto es lo que están apoyando. Están pagando mi boleto de avión para que pueda salir y ver lo que Dios hace y luego volver aquí y contárselo. Odio el jet lag. Ya no viajo tanto como antes y este pie izquierdo de aquí. ¿Alguien aquí sabe lo que es? Lo que puede tener. Tuve un pequeño brote hoy. Bueno, última historia. Hablaremos de Josué y las piedras conmemorativas. La última. ¿Saben cómo Moisés guió a Israel a través del Mar Rojo? Bueno, ahora Josué, su sucesor, los guiará a través del Jordán. Entonces lo que sucedió aquí es que están a punto de tomar posesión de la tierra, las 12 tribus, y entonces les cuento que los sacerdotes tenían el arca de la alianza, metieron los pies en el agua y se abrió hacia el norte y se dice que se amontonó y se quedó allí hasta que todo Israel la cruzó. Bueno, eso es bastante importante. Esa generación ni siquiera vivió lo del Mar Rojo. Habían oído hablar de ello, pero ahora lo estaban viviendo ellos mismos. Van al otro lado y a Josué el Señor le dice que tenga una persona de cada tribu vaya a buscar una piedra. Vayan a buscar una piedra, póngansela en sus hombros y caminen con las piedras, pónganlas en un área donde van a acampar. Y la razón por la que van a hacer eso es porque no quiero que olviden. ¿Hay alguien aquí olvidadizo? ¿Hay alguien aquí que necesite que se les recuerde las cosas más importantes? Entonces, quiero que nos enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos la fidelidad de Dios al darle la tierra para separar las aguas. Estas piedras representan algo. Cada vez que las mires, quiero que recuerdes. Necesitamos ayuda para recordar. Así que esa es una buena lección. Pero no está completa a menos que miremos a Josué 4, 23 y 24. Y vemos por qué el Señor tu Dios secó las aguas del Jordán delante de ti hasta que las cruzaste, tal como el Señor tu Dios hizo con el Mar Rojo, que secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Porque esto es para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa y para que siempre teman al Señor su Dios. ¿Cuál es la razón de Dios por haberlo hecho? Y mira, estas 5 historias, puedo compartir más historias con ustedes. Estas son las 5. Pero debo decirles que cuando escuché esto por primera vez, me quedé asombrado porque nunca antes había visto algo así. Y la forma en que aprendí estas escrituras, pero como personas que priorizan el reino, ustedes necesitan y yo también necesito recordar por qué Dios hace misiones. Porque hace todo lo que hace. Así que déjenme mostrarles a este siguiente tipo. Es un personaje, Alex Awful. Lo llamamos Alex Cubo Evangélico. ¿Sabes lo que hace? Es una herramienta del Evangelio. Parece un cubo de Rubik, pero tiene imágenes del Evangelio. La primera vez que lo conocí, aquí está. Está un poco sucio. Tiene un cubo evangélico en la mano. Y parece trigo triturado, muy maltratado. Nunca había visto un cubo evangélico así, pero descubrí por qué le pusieron ese apodo. Porque el Evangelio con todo el mundo, todo el tiempo. Comparte el Evangelio. Y le dije, ¿qué pasa con todas esas cicatrices en tu cuerpo, Alex? Y él respondió, bueno, cuando estuve en prisión por robar cerca del Mar Negro, golpeando a turistas y robándoles sus pertenencias, fui a prisión por eso. Y mientras estuve allí era un poco relegado, así que me sujetaron y me pusieron estos horribles tatuajes. Dije que eran inapropiados después de que me convertí a Cristo, así que tomé un trozo de vidrio y los corté todos. Él se cortó estas cosas de su propio cuerpo y tenía una visión tan elevada de Dios. Y ahora puedes ver a qué se dedica. Ha cambiado mucho este tipo, pero me dio esta moneda. Está en la siguiente diapositiva. La fecha, mira la fecha. 1916. ¿Un año antes de qué?
de la Revolución Rusa, cuando el mal se manifestó de verdad. Entonces Alex me dio su moneda y me dijo, Don, ¿te gustaría trabajar conmigo para iniciar una nueva revolución aquí en Rusia? Una nueva revolución para la gloria de Dios, trayendo el Evangelio, plantando iglesias y haciendo discípulos aquí en mi país. Es una de mis posesiones más preciadas, aunque solo está hecha de cobre. Creo que vale $3, aunque tenga 100 años. Estos hombres que salieron de lugares tan oscuros, que se quitaban los tatuajes, tienen un corazón que anhela algo más grande que simplemente ser misioneros, sino una visión superior de la gloria de Dios. Ahora, si quieres convertirte en una persona que prioriza el reino de Dios, si quieres ser este tipo de persona, sabes que lleva toda una vida, de verdad que sí. Un versículo que Jesús nos dijo a nosotros: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Vayan a ese capítulo, Juan capítulo 15, y encontrarán este versículo. Mi Padre es glorificado por esto que les estoy diciendo ahora. Produzcan mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Esa es la verdad esa es la idea de glorificar a Dios hoy en día. Hay un camino que me gusta llamar el camino del discipulado de Jesús, y voy a entregarles un regalo. Pero mientras los entregaba rápidamente, tuve esta imagen en mi mente. No soy de tener muchas visiones, pero una me impactó y pensé, ¿cómo les explico y les enseño a las personas a mirar en la dirección que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo me convierto en una persona que prioriza el reino? Cristo necesita ser cada vez más y más presente. Así que mientras estaba allí sentado, recibiendo esta inspiración del Señor en mi mente, mi hermano Tim me dijo que conocía a un artista que podía sentarse conmigo si le explicaba lo que pasaba por mi cabeza, ya que yo no soy artista. Entonces me senté con esta señora llamada Noel, y mientras le explicaba lo que había en mi mente, Noel pintó esto para mí. Y yo digo, Dios mío, esto es precisamente. Así que esta es la idea. Puedes hablar con el pastor Will, Andy, Brandon, con cualquiera de los líderes aquí y decirles, ayúdame a seguir este camino y recorrerlo. Lo que hay en la visión, al final del camino, es el mundo entero, porque Dios se compromete con el mundo entero en su misión. Él quiere glorificarse a sí mismo globalmente, pero Jesús tiene una manera de llevarte a convertirte en una persona que prioriza el reino. Es un camino de discipulado, de crecimiento, desarrollo y madurez personal. Así que Noel me pintó esto, lo tengo colgado en mi oficina. Estoy muy agradecido y de aquí viene. Es muy sencillo. Esto es lo que Jesús hizo con los 12. Lo hizo durante 3 años con los 12. Esto es lo que hizo con hombres muy comunes. Si alguna vez quieren reunirse en el pasillo y pasar un par de horas analizando esto, estaría muy feliz de hacerlo con ustedes. Así que disfrútenlo. Creo que tengo algunos extras si quieren más. Y bueno, voy a orar. Y voy a pedirle al Señor, si miras a esa hoja, ves donde dice buscador perdido. Ahí es donde todos estamos muy perdidos. No nos damos cuenta, pero de repente nos encontramos buscando por qué Dios está obrando en nuestro corazón. Él quiere presentarnos a Cristo y lo que es el Evangelio de Jesucristo, su obra, su muerte en la cruz y su resurrección. Y debemos recibirlo personalmente si queremos conocerlo personalmente. Debemos renunciar a nuestro pecado, confesarlo, volvernos a Él y pedirle el don gratuito de la vida eterna que Él tiene en nuestras manos. Pero Él jamás te obligará a ello. Es tu decisión. Y entonces este es el camino que Él te marca para que tu vida sea una vida centrada en el reino de Dios. Señor, te agradezco por estos queridos amigos y por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que he tenido. La oportunidad de presenciar. Tu palabra es maravillosa. Hoy encontramos algunas sorpresas aquí y te damos gracias por eso. Oro ahora, Señor, por aquellos que te buscan, que saben de ti, pero aún no te conocen personalmente. Abrirías sus corazones, Señor, y los inundarías con tu gran salvación. Pero también oro por todos los presentes, porque si te conocemos, estamos en este camino. ¿En qué punto de este camino nos encontramos? ¿Cuáles son los próximos pasos que quieres que demos? Te encomiendo mi vida, encomendamos nuestra vida, Señor, a lo que tú decidas. Gracias, Señor,
por este tiempo juntos. Y gracias por habernos creado. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.